Y ahí fuimos construyendo. Las plenarias, ¿cierto? Tuvimos más de 20 sesiones de trabajo de las comisiones mixtas y después también fuimos construyendo un mecanismo que creo que también fue súper importante, que es el mecanismo de una comisión facilitadora. Generamos un espacio donde quizás cuando los momentos eran difíciles, estaban tensos, éramos más de 50 personas trabajando en una mesa, muchas veces nos parábamos, nos queríamos ir, ¿cierto? Pero bueno, fuimos perseverando y encontramos una fórmula de que buscáramos espacios donde quizás con cabezas más frías pudiéramos pensar. Ya, me pasé. Lo que pasa es que lo cuento con pasión porque en verdad fue un proceso realmente importante. Y lo bueno que buscamos estos espacios, generamos acuerdos y después íbamos a la mesa en conjunto y decíamos, miren, estas son propuestas que tenemos, ¿qué le parece a la mesa? Muchas veces la mesa en pleno o por parte del gobierno de los pueblos indígenas rechazó la propuesta de la comisión facilitadora y teníamos que volver a juntarnos en el área chica, por decir de alguna manera, a ver si podíamos llegar a algunos acuerdos. Bueno, y así fue como fuimos construyendo grandes acuerdos. Yo me voy a centrar solamente en esta lámina y termino. Primero, hemos aprendido a dialogar interculturalmente. Eso yo creo que es la lección más importante, además de un reglamento. Yo creo que lo más importante hoy día es que hemos aprendido a dialogar. No sabíamos dialogar y eso yo creo que eso es muy importante. De ahora en adelante los instrumentos, los programas, las políticas, ¿cierto? Las medidas que afecten a los pueblos indígenas hay que hacerlas con consulta y por el lado del Estado, ¿cierto? De los inversionistas, no hay que tenerle miedo a eso, a dialogar. Se pueden encontrar acuerdos, ¿cierto? También, y tenemos que hacer el esfuerzo, quizás no va a ser de un día para otro, pero tenemos que ir construyendo afuera. Grandes acuerdos en donde por fin existe una forma de hacer consulta. Eso yo creo que es una gran conclusión. Hoy día sabemos cómo hacer una consulta. Por ejemplo, hace un tiempo, ustedes muchos saben, se hizo la consulta de la Ley de Fomento Forestal. Algunos cuestionan esa consulta. Bueno, de ahora en adelante quizás, por lo menos estábamos de acuerdo que había que consultarla. Ahora estamos de acuerdo que hay que consultarla y también estamos de acuerdo en cómo se consultan esas cosas. Entonces, eso es un gran paso. También hemos acordado los plazos de las futuras consultas. Después van a hablar más del contenido, pero las consultas van a durar aproximadamente 100 días hábiles, ¿cierto? Cada una de las consultas. En el caso de los proyectos de ley son un poco más extensos los plazos, dada su complejidad. También hemos alcanzado acuerdo en 17 de 20 artículos. Eso es trascendental. De 17 de 20 artículos. Antes hablaba de, y podríamos decir que son muchos más, porque originalmente eran 27. Decidimos en conjunto eliminar 7. Entonces, finalmente tenemos 17 artículos en consenso, los textos, más 7 artículos más que acordamos en conjunto eliminarlos. Podríamos decir que tenemos 24 artículos que acordamos completamente entre todos, gobiernos y pueblos indígenas, y 3 artículos solamente en donde no llegamos a consenso. Una de las cosas trascendentales, ya lo dijo el ministro, acordamos derogar el 124. Esto es clave. Un decreto, ¿cierto?, que se generó sin consulta a los pueblos originarios, que tampoco es claro y certero ni para los gobiernos, ¿cierto?, ni para los pueblos indígenas, ni para los inversionistas. Es un decreto que no genera certeza jurídica y por tanto no es aplicable. Hemos aprendido uno del otro, hemos flexibilizado posiciones, yo creo que esto es clave. Como decía, hemos debatido interculturalmente y hemos adaptado un proceso a las formas de organización de los pueblos indígenas. Hemos aprendido, los tiempos son distintos y tenemos que aprender a trabajar. Aún existen diferencias en 3 temas, ya las revisaremos más tarde. Esas diferencias, quizás finalmente, aunque sean en 3 artículos, es en un punto el que nos difiere. El punto es que todavía tenemos distintas formas de ver la vida. Yo creo que eso es la gran diferencia en el sentido de que es la cantidad de temas consultados. Mientras nosotros creemos que solamente hay ciertas materias, o sea, que hay muchas materias que deben consultarse, pero no todas las materias, los pueblos indígenas también consideran que hay más materias que deberían consultarse. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué estamos en esa diferencia? Porque hay muchas veces en que los pueblos indígenas se ven o se consideran que están siendo afectados y nosotros no lo vemos así. Y eso es en la medida que nos vayamos acercando posiciones, nos vayamos conociendo pueblos indígenas y gobierno, o pueblos indígenas y el resto de la sociedad, vamos a ir aprendiendo también a perder esos miedos, ¿cierto? Y ir acercando posiciones, los pueblos indígenas entendiendo, ¿cierto?, cómo funciona
o cómo es la sociedad no indígena y por otro lado la sociedad no indígena entendiendo cómo son los pueblos indígenas y su cosmovisión, ¿cierto? Y su forma de organización. Así que yo diría que si bien tenemos tres grandes diferencias, en la práctica hemos logrado un paso que nos va a acercar cada vez más a ir superando esas diferencias. Muchas gracias. Bien, no, pero ¿va a hablar la señora Sonia ahora? No, esa no es la Sonia. ¿Dónde está el turno? Acá. Presentación Sonia. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a la señora Sonia Linco, representante indígena. Tengo que llamar la atención a Matías, que se excedió un poco en el tiempo, así que le voy a pedir a los panelistas que vienen de ahora en adelante que por favor nos ajustemos a los 10 minutos para que podamos cumplir a cabalidad el horario del seminario. Mari Lamien, Mari Compuche. Inche María Sonia Lincoln Leptún. Yo vengo de Punta Arenas, de Magallanes, de la 12ª región, represento a todo ese sector de Antártica chilena. Para nosotros ha sido muy, no sé si enriquecedor participar con todos mis lamien. Para mí, el inicio de este trabajo fue darnos a conocer como pueblo mapuche que estamos viviendo allá en la 12ª región, porque pensaron nuestros hermanos que nosotros también éramos cahuéscar o éramos yagán. Entonces, por lo mismo, estamos acá diciendo Magallanes está presente con nuestra gente también allá, para que nuestros consejeros nacionales se acuerden de que allá también hay mapuches. La consulta como un proceso empezó mucho tiempo atrás con consulta de la consulta y la consulta de la consulta. Lo empezamos a vivir el 1 y 2 de diciembre, donde nos reunimos todos los pueblos con una expectativa y con un propósito. Empezamos un poco complicados porque llegamos ahí y tuvimos un momento de mucho conflicto también, donde nosotros tuvimos que tomar la postura para lo que habíamos venido a Santiago, que era trabajar por la consulta. También estamos de acuerdo en la derogación del 124 y otras cosas que se han hecho sin consensuar con los pueblos. Pero el propósito de esto era la consulta. Nosotros trabajando por la consulta, armando un reglamento de consulta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos, a la visión de los pueblos, a la cosmovisión de los pueblos, teníamos que empezarlo a trabajar con mucho sentido, con sentimiento, como lo siente el pueblo, los pueblos originarios, la necesidad de que nosotros seamos escuchados y que nuestros derechos sean respetados. Empezamos con muy tímidamente, de a poco, hasta lograr que fue la coordinación. Ahí yo mostré fotos de todas las etapas. Va pasando rápido porque me dijeron que teníamos un tiempo muy corto nosotros. Pero resulta de que esas etapas fueron las que vivimos todos, la gran mayoría de ustedes. Pero empezamos nosotros el 1 y 2 con la coordinación. En marzo se formó la mesa de consenso. Empezamos a trabajar cada artículo, primero en nuestros territorios, después cuando nos juntamos ya con nuestras propuestas, porque Magallanes también, como dijo don Matías, igual presentamos nuestra propuesta nosotros. Por lo tanto, también formamos parte de esto. Pero viendo las propuestas, resulta que coincidíamos en muchos puntos. Los pueblos originarios en sí, sabíamos que el propósito de nosotros era uno solo, que se validen nuestros derechos,
que se nos respete en todo lo que vale el ser indígena, que se respeten los territorios, que se respeten las personas y que seamos consultados si se va a intervenir en algún sector o algún territorio. Costó mucho, primero consensuarlo por pueblo, pero lo hicimos. Después fue mucho más cuando tuvimos que consensuar todos los pueblos que estuvimos presentes en su momento, porque sí pasaron todos y ahí están las fotos como para irlo avalando. Entonces, nosotros como pueblo originario, como pueblo indígena, podemos decir, sí, nosotros hicimos el trabajo. Lo hicimos de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a lo que somos, el ser indígena, que eso solamente lo sabe la persona que es indígena. El Huinca tiene otra visión de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sentimos. Por eso es que se van a dar seguramente estas diferencias. Consensuamos los 16 artículos con mucho debate. No fue fácil, pero logramos consensuarlo. Gracias, Lamia. Cada artículo no fue de sentarnos y salir inmediatamente con el artículo preparado. Fueron horas y horas, largas horas, haciendo un trabajo. Como lo dije también en un momento frente a los representantes de gobierno, un trabajo que para nosotros no era remunerado. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por nuestra gente. Y eso tuvo un costo, costos económicos, costo social, costo de todo lo que uno se relaciona con su diario vivir. Pero aquí estábamos nosotros, pues, trabajando por algo, por una esperanza. Estamos en este momento contentos por decir nosotros logramos consensuar 16 artículos. Pero no estamos conformes con que los 3 artículos que no se consensuaron, no pasó por nosotros, porque nosotros sí lo consensuamos. Y lo consensuamos los pueblos presentes en ese momento. Entonces, cuando se dice no estamos a 100%, claro que no estamos a 100%. Pero no es porque nosotros no estemos a 100%. Nosotros sí estamos a 100%, hermano. Nosotros lo logramos. Nosotros trabajamos todos los artículos y consensuamos todos los artículos, todos los presentes que están acá, los representantes, logramos que se haga eso. Entonces, la otra parte que faltó no fue de nuestro lado, fue de parte del gobierno. Y vuelvo a repetir como le digo acá está algún consejero, a lo mejor alguna autoridad, no lo conozco a todos. Nosotros, pueblo originario, hicimos el trabajo. Aquí, si alguien no hizo el trabajo, fue el gobierno. Y al gobierno se le paga para hacerlo. Esa es la diferencia. Si a ellos se le pagan para hacerlo, ¿por qué no hicieron su trabajo? Tanto cuesta entender una contrapropuesta que nosotros entregamos con detalles. Cada artículo lo entregamos con detalle. Entonces, es algo pendiente, algo que nosotros tiene que estar en nuestra mente, que esos 3 artículos no se consensuaron. Por lo tanto, los pueblos originarios no estamos de acuerdo que en algún momento se considere incluir en el reglamento de consulta a esos 3 artículos. Tendremos nosotros que estar bien unidos y siempre atentos a lo que se venga más adelante, porque ahora ya se viene un cambio de gobierno. Como decía también don Matías, es difícil de repente que nosotros como indígenas veamos la posición del gobierno, o en este caso para nosotros también, como veamos o nos pongamos en la postura del Huinca. Es muy difícil, pero resulta de que a medida que vayan pasando los gobiernos, vamos a seguir peleando lo mismo. Ahora no alcanzamos a terminar este trabajo que sí lo queríamos terminar, era un anhelo terminarlo. Es una decepción que el gobierno no haya flexibilizado su postura con respecto de los artículos mencionados. El artículo de inversión, el de afectación directa y medidas a consultar. ¿Qué es lo que piensa uno como persona, como pueblo que somos, que estamos representando acá? Por supuesto, los inversionistas, es la plata, es lo oneroso lo que prima acá.
¿Siempre en desmedro de nuestro pueblo originario? Yo creo que no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos poner millonarios, ni mucho menos. Lo que queremos es respeto, respeto de nuestra gente, respeto de nuestro pueblo, respeto de la cosmovisión, respeto al ser indígena. Nosotros no estamos desde ayer acá. Nosotros somos de esta tierra. Somos, primero que nadie, que todo Huinca estaba en los pueblos originarios ocupando, pisando esta tierra. Entonces, que digan que no nos conocen cómo pensamos, que no nos conocen cómo vivimos, no sé, eso se lo dejo a su criterio. Está también en la buena fe de cada gobierno, cada estado que venga, porque de ahí se trata. Nosotros sí empezamos a trabajar de buena fe y terminamos de buena fe todos los artículos. El tema es que el gobierno no lo vio de esa manera. El Estado no lo vio de esa manera. Los representantes del gobierno, nosotros estábamos ahí frente de ellos y veíamos las posturas. También teníamos gente que estaba pensando con la visión nuestra, pero la mayoría no lo hacía así y, por supuesto, a lo mejor a ellos no les conviene que nosotros se respeten los derechos. Es más fácil para ellos atropellarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para nosotros afirmarnos, potenciarnos? Mantener esta unidad que logramos. Porque si algo tenemos que rescatar de todo este proceso, es la unidad que logramos tener, la confianza que logramos crear entre nosotros, es mantener el nexo. Hermanos, mientras nosotros estemos unidos y mantengamos el nexo, ningún Estado nos tiene que pisotear. Son las palabras nuestras armas, los artículos nuestras armas, este reglamento, estos artículos que nosotros consensuamos, tienen que ser nuestras armas.